Buenas tardes para todos. En el curso de planeación de la producción vamos a tratar esta semana la clase de suavizamiento exponencial doble. Habíamos visto desde el inicio del curso que las series de tiempo tienen una composición o se pueden descomponer en tendencia, estacionalidad, un componente cíclico y un componente de error o aleatoriedad general que tienen todas las series de tiempo. Hasta el momento nos habíamos ocupado de lo que era la demanda estacionaria, donde vemos que la demanda tiene un comportamiento que se distribuye normalmente con media cero y desviación constante o varianza constante, y habíamos visto algunos modelos de demanda estacionaria como son los promedios móviles, los promedios simples, los modelos de variación estacional, suavizamiento exponencial simple. Entre ellos aquí les incluyo un pequeño resumen de todos los modelos de demanda estacionaria que hemos visto. Y en la clase del día de hoy nos ocupa entonces lo que es el comportamiento de la demanda con tendencia. Dentro de la demanda con tendencia ya hemos visto lo que son las regresiones, vimos en detalle la regresión lineal, la regresión cuadrática, vimos otro tipo de regresiones y hoy vamos a ver lo que es un suavizamiento exponencial doble. Entonces el suavizamiento exponencial doble o el método de Holt es un cálculo dinámico que incluye dos parámetros de suavización, un parámetro alfa que suaviza el nivel o el intercepto con el eje Y un parámetro beta que suaviza la tendencia de la serie de tiempo que va teniendo a lo largo del tiempo. Entonces, en las definiciones tenemos esta variable SDT, que es una variable que depende del tiempo, para eso está este subíndice, y representa el nivel de la serie o los diferentes cortes con el eje Y. Está la variable GDT, que de nuevo también es una variable que depende del tiempo y que va en cada caso a calcular la tendencia. Fíjense que estas dos variables, el hecho de que yo esté diciendo SDT y GDT, implica que tanto el nivel como la tendencia se recalculan en cada T. O sea, yo tengo un nivel y tengo una tendencia cada vez en cada periodo de tiempo. Entonces, es como si yo cogiera una regresión lineal o una regresión cualquiera del comportamiento que tengan los datos, cuadrática, exponencial, logarítmica, cualquier tipo de regresión, y la recalculara en cada T. Tengo entonces un conjunto de múltiples regresiones que se calculan de manera dinámica por medio de estos parámetros de suavizamiento. Este es el modelo en general. Yo voy a calcular y a recalcular el nivel en cada T, lo mismo la tendencia en cada T, y finalmente voy a tener un método de pronóstico. Les dejo esta pregunta de cómo creen ustedes que se debe escoger el alfa y el beta. Ya en este momento ustedes deberían saber responder a esta pregunta por los múltiples ejercicios que hemos hecho y por el ejercicio anterior que hicimos de suavizamiento exponencial simple. Este es un esquema, o por lo menos la forma gráfica de demostrar la interpretación de lo que es el recálculo del nivel y el recálculo de la pendiente o de la tendencia en cada punto del tiempo, comparando un punto con su anterior. Y luego el modelo nos pide hacer algún tipo de inicialización, porque como vimos en las ecuaciones anteriores, siempre tanto el nivel como la tendencia como el mismísimo modelo de pronóstico siempre va a depender de los valores anteriores, ¿sí? Como depende de los valores anteriores, siempre vamos a tener que inicializar el modelo para cuando t es igual a 1. Luego, hay dos métodos de inicialización para inicializar G0 y S0, o sea, G en el tiempo 0 y S en el tiempo 0. El primer método es un método de regresión lineal, por supuesto ustedes ya lo conocen, es simplemente tomar los datos y calcular una regresión. También hay unas fórmulas en Excel que podemos usar que se llama pendiente e intersección. Y por supuesto también la pueden calcular con la calculadora.
Vamos a hacer entonces un ejemplo. Yo me he traído estos datos para acá, para el Excel, y las ecuaciones pertinentes. Entonces, el ejercicio me plantea que alfa y beta va a tener un valor de 0,1, ambos valores. Luego, estos son los datos, tengo 8 datos en el tiempo. En mi tiempo 1 arranco con el dato número 15 y yo sé entonces que si yo fuera a calcular S1 implicaría que tengo que usar la demanda en el tiempo 1, o sea, este valor de 15, y luego tengo que usar S de T-1. Pero para usar S de T-1, si T es 1, luego S de T-1 sería S0. ¿Cuánto es S0? Aquí es entonces cuando yo voy a utilizar un método de inicialización y para ello lo voy a usar con la regresión lineal, que es el primer método de inicialización. ¿Cómo puedo calcular entonces estos valores? Los puedo calcular de múltiples formas. En la diapositiva les decía que una de esas formas es usando unas ecuaciones en Excel que se llaman pendiente e intersección. Vamos a probarlas aquí. Este SDT es entonces el nivel. Voy a usar la fórmula intersección punto eje y él me dice, dígame cuáles son los datos Y, punto y coma, los datos X. Y luego voy a calcular la pendiente. De nuevo me pide los datos Y los datos X. Por supuesto, esto lo puedo también calcular con la ecuación de la gráfica. Voy a insertar un gráfico de dispersión. Fíjense que estos datos, como lo veíamos al inicio de la clase, son unos datos que presentan algún tipo de tendencia, pero no muestran estacionalidad. Entonces voy a agregar una línea de tendencia lineal, voy a presentar la ecuación de la gráfica y la muestro aquí a continuación más grandecita. Pueden ver que los datos calculados son exactamente los mismos, el intercepto 12,8 y la pendiente 401. También, por supuesto, puedo hacerlo con la herramienta de análisis de datos. Me voy para datos, tengo que tener habilitado previamente el complemento de análisis de datos de Excel y una vez salga la ventana emergente voy a buscar aquí regresión, voy a ingresar cuáles son mis variables Y, mis variables X. Fíjense que los datos que yo tomé son únicamente numéricos, luego yo no tengo rótulos acá. Le voy a decir que me saque los resultados en una hoja nueva y que me saque la... no, creo que así está bien. Listo. Y de nuevo vuelve y me da los datos que estoy buscando. Estos dos me los voy a traer para acá simplemente para comparar. Entonces intersección 12,8, variable X que es la pendiente 401. Listo, entonces por tres formas diferentes hemos visto cómo podemos sacar esta inicialización por regresión lineal. Ahora, la aplicación de aquí en adelante, ya yo lo puedo hacer, yo puedo venir y calcular SDT y le voy a decir que esto es igual a el valor de alfa, lo voy a fijar con F4 multiplicado por la demanda en el periodo T, o sea en el periodo en el que me encuentro, más 1 menos alfa, lo voy a fijar que multiplica a el S en el periodo anterior más el G en el periodo anterior. Y cierro paréntesis. Él aquí me calculó perfectamente con los datos que tengo. Fíjense que si yo arrastro la fórmula, él ya me está pidiendo que le ingrese este siguiente dato de acá.
Yo puedo arrastrar completamente la fórmula hasta el último dato, pero estos datos no son correctos porque hace falta calcular este de acá, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a dejar la formulación hecha, voy a calcular este para poder que se recalcule el valor de los niveles. Entonces, en el cálculo de la tendencia, voy a coger el valor de beta, lo voy a fijar, lo multiplico por el valor del S en el periodo en el que me encuentro menos S en el periodo anterior, o sea, en el periodo 0. Y esto se le va a sumar 1 menos beta, lo voy a fijar, que multiplica a la tendencia en el periodo anterior. Listo, fíjense cómo a la medida en la que yo lo arrastro va a cambiar este valor de acá porque se va a recalcular. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tiene sentido entre estos datos? ¿Qué debería yo mirar intuitivamente para saber si esto tiene o no tiene razón? Fíjense que si el intercepto inicialmente era 12 y yo sé que la gráfica tiene una tendencia creciente, luego este intercepto tiene que ir creciendo, pero no de manera desproporcionada, sino en la misma manera en la que van creciendo los datos originales, ¿sí? Y la pendiente, pues es una pendiente que, si ustedes la ven, no tiene un crecimiento acelerado ni precipitado en ningún momento, pareciera un crecimiento constante. De hecho, se parece mucho a la regresión lineal que aparece aquí punteada. Luego, es normal que el valor de la pendiente que aparece acá tenga unos valores muy similares, entre 394, 4204, 401. ¿Listo? Ahora, para calcular ya el método de pronóstico en su periodo de calentamiento, entonces voy a utilizar esta fórmula que me dice que el pronóstico, pero hago una salvedad. Esta notación significa lo siguiente. Dice el pronóstico en el tiempo t, t más tau. Este t más tau significa el número de periodos hacia adelante que yo estoy pronosticando a partir de t, ¿sí? Tau veces estoy pronosticando hacia adelante a partir del tiempo t. Durante este momento de aquí, entre 1 y 8, que son los datos que yo conozco, yo no estoy pronosticando. Entonces, este tau para mí no significa absolutamente nada porque yo no estoy pronosticando a partir de t, no me estoy yendo hacia adelante. El pronóstico va a valer es a partir de aquí. De 8 hacia adelante, ahí sí voy a hablar de un pronóstico y voy a decir que a partir de T8, cuántos tau hacia adelante me voy a ir. Entonces, aquí en el periodo de calentamiento, el pronóstico va a ser el S de T-1, o sea, el nivel en el periodo anterior, más la tendencia en el periodo anterior. Y hasta aquí tengo el mismo modelo. A partir de acá, ya yo estoy hablando del método de pronóstico. ¿Qué es entonces este? Que este viene siendo el valor de tau, este de acá. Si yo estoy en el periodo 9, en el periodo 10, en el periodo 11, en el periodo 12, yo voy a decir que tau es el número de periodos hacia adelante a partir de mi último t, que es 8. Entonces aquí tau es 1, aquí tau es 2, aquí es 3 y aquí es 4. Y así sucesivamente. Luego este valor de aquí va a ser igual a el valor que tenía yo a partir de este t. Si este t es 8, luego voy a tomar el último t que yo tenga, ¿sí? Entonces voy a tomar este SDT de aquí más el número de periodos hacia adelante, o sea, este que multiplica al g anterior, ¿sí? Ahora, si yo arrastro esta ecuación, fíjense que él ya no me va a tomar nada, ¿sí? No tiene sentido hacer esto. ¿Qué es lo que él me está diciendo? La ecuación lo que me dice es, fíjese en t, usted está parado en este t, coja el último t que usted conoce y fije estos dos valores. El único que se va a mover en el tiempo es este tau. Luego, este valor debe ir fijo y este valor también. Perdón, este no. Este de aquí también. Y de aquí en adelante yo sí puedo decir que estoy haciendo el pronóstico.
Me estoy basando en el último S conocido, en el último G conocido y me estoy moviendo en tau veces periodos hacia adelante que quiero pronosticar. Muy bien, entonces los resultados del ejercicio son estos de aquí. De nuevo en el punto 8 me da 45,1, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Aquí hay un cálculo de errores de pronóstico porque por supuesto para todo modelo de pronóstico hay que calcular los errores de pronóstico y las medidas de ajuste. Eso no lo voy a hacer en esta clase, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente en sus casas. Ahora, el segundo método de inicialización se llama el método de estaciones. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, voy a aplicar exactamente este mismo modelo, pero este método de inicialización es el que me va a cambiar. Ya no va a ser el método de regresión lineal, sino que se va a llamar método de estaciones. ¿Y cómo funciona el método de estaciones? Pues yo me traje exactamente estas mismas ecuaciones, las pedí aquí. Entonces, ¿cómo funciona? Él me dice, usted va a tomar M grupos. Este M grupos es el número de grupos que estoy generando. Para eso voy a primero de nuevo a graficar mis datos, que siempre es lo primero que tengo que hacer cuando tengo una base de datos para pronóstico. Yo grafico mis datos y después de graficarlos yo voy a dividir los datos en periodos iguales. Entonces, yo tengo que dividirlo en número de datos iguales. En este momento tengo 8 datos. Luego yo podría hacer lo siguiente. Voy a poner aquí el dato de... Aquí voy a poner G0. Aquí voy a poner S0. Y aquí N. Entonces, yo puedo hacer las siguientes combinaciones. Yo puedo coger estos 8 datos y dividirlos en 1, 2, 3, 4. Puedo dividirlo en dos grupos de a 4, o también podría coger 4 grupos de a 2, o como ustedes lo quieran dividir. Yo en el momento lo voy a dividir en dos grupos, estos dos grupos de a 2 datos. Entonces hago esta división y voy a calcular qué significa para mí entonces este G0, que de nuevo es la tendencia, y ese 0 que es el nivel. Entonces, ¿qué es este BM? BM entonces significa, me dice, debo estimar el B sub I en cada caso, sabiendo que B sub I hace referencia al promedio de datos en el grupo I. Luego B sub M, si M es igual a 2, es el promedio de datos del segundo grupo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es que los voy a dividir. Voy a poner este grupito y este grupito de la misma manera como los dividí aquí, ¿sí? Dos grupos, el primero y el segundo. Entonces BM va a ser el promedio de los datos que tengo en mi último grupo, en el grupo M, o sea, en el grupo 2, y voy a coger el promedio de datos del grupo 1. Ahora, G sub 0 va a ser BM menos B1 dividido entre M menos 1 que multiplica a N. Y ese 0 va a ser B1 menos G0 que multiplica a N más 1 dividido
entre 2. Listo, ya tengo mi valor de mi pendiente y de mi intercepto. Fíjense que los valores que me dan acá son muy parecidos a los valores que me dieron en la otra inicialización, y debe ser así, deben ser valores muy parecidos. Si me dan valores muy distintos, pues eso no tiene sentido. Ahora, la aplicación que voy a hacer acá es exactamente la misma que se hace en el ejercicio anterior, exactamente lo mismo que hicimos acá. Se aplica esta ecuación, estas dos ecuaciones, y luego se hace el pronóstico. No lo voy a hacer, no tiene sentido repetir el mismo ejercicio. Listo, esta de nuevo les comparto una representación gráfica de cómo se entiende cada cálculo de la inicialización por estaciones. En este caso, fíjense que de nuevo yo tengo una pendiente que se recalcula cada promedio de datos, teniendo en cuenta el promedio de los datos del último periodo y el promedio de los datos del primer grupo. Bueno, los resultados de igual manera los encuentran aquí. Y finalmente les dejo un ejercicio para que lo resuelvan ustedes en su casa. Yo les estoy dando aquí los resultados finales. Fíjense que yo les doy un valor de beta y un valor de alfa para aplicar este ejercicio. Ustedes podrían en su casa calcular cuáles son los mejores valores de beta y de alfa para hacer más eficiente o optimizar el método de pronóstico. Tienen aquí 33 datos y yo les comparto aquí la solución del ejercicio. Sin embargo, la idea es que lo hagan ustedes en casa. Bueno, muchas gracias.